un día alguien está almorzando y al siguiente día alguien está con un carro tanque. Y al mediodía, por ejemplo, están almorzando para ver a quién supuestamente van a sobornar. Básicamente, el 1 de mayo, como para hacer una recapitulación grande, llega Olmedo López y se da cuenta de que la plata es el negocio y que la unidad es el medio. Y básicamente a los 15 días cuadra, pacta, básicamente a los otros 15 días ya están mirando cómo van a hacer las coimas. Y Ricardo Bonilla, que también lleva más o menos como un mes largo en lo que sería el Ministerio de Hacienda, se da cuenta de que hay que conseguir votos. ¿Por qué? Porque se perdieron las mayorías. ¿Cuándo? Cuando Carolina Corcho presentó lo que sería su reforma. Entonces continuemos con lo que sería esta seguidilla, porque es que aquí vamos a hablar no solo de los carrotanques, no solo de sobornar a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, o también de los sobornos que hubo a Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado. No, vamos a hablar de los tres, porque usted se va a dar cuenta más adelante que un día alguien está almorzando y al siguiente día alguien está con un carro tanque. Y al mediodía, por ejemplo, están almorzando para ver a quién supuestamente van a sobornar. Así que continuamos, estamos en el mes de septiembre. Durante un almuerzo en el Centro Internacional, Andrea, la mujer que estaba en el Ministerio de Hacienda y que conocía todos estos mecanismos presuntamente corruptos, le informa a Alejandra Benavides, en ese entonces ex asesora, bueno, hoy ex asesora del Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla, pues cómo es que se maneja una tabla que tiene municipios, que tiene indicadores, que tiene montos y además de todo, muy fuerte esa tabla, que tiene los congresistas. Y ahí le explicó los términos, le dijo que si ya salió es el tema de los cupos indicativos. ¿Qué son los cupos indicativos? Esto es muy importante. Básicamente es un rubro que de cierta forma tienen los congresistas para llevar dinero a lo que sería sus zonas. Si usted es representante de Antioquia, tiene cupo indicativo para llevar su platica a lo que sería este territorio. ¿Que para bien o para mal se usa para su gente? Sí. Otras formas no, y ya más adelante vamos con ese punto. Además de eso también le habló sobre lo que significaba una adición, que pues es una extensión de la obra. ¿Para qué sirve eso? Pues unos dirían, bueno, si el tiempo no dio hay que adicionar un poco más de tiempo. Eso significa más plática, no es que vayan a acabar la obra en menos o mayor tiempo, no, eso es pura y física plata. Y además de eso le explicó que la palabra nuevo pues es un nuevo proyecto, es así, no tiene pierde. Y ahí pues le indicó básicamente lo que sería esta tabla. Pero también hubo algo muy importante y es que aquí entra otra escena, otro mecanismo de corrupción que no se ha develado mucho, que no se ha dicho mucho, que es el tema de Invías. Y es que básicamente estos proyectos y esta tabla tenían que ver básicamente con este sector, con el sector, iba a decir automotriz, pero no, ¿cómo se diría eso? De carreteras. Transporte. De transporte, básicamente me suena más pero bonito. Pero no es como más infraestructura, ¿no? Oh, sí. Eso, sí. Sí. Infraestructura para el transporte Oiga, automovilístico. hay que hacer una pregunta en el chat muy relevante. ¿Cuál de todas? Giovanna Copy dice si condenan a Bonilla lo tratan como menor de edad por lo chiquito. Respeten a los chiquitos, por favor. ¡Ay! ¡Ay! Respeto. Pero tú Ay, con 1,80 m dices eso, no. Bueno, estamos en el 14 de septiembre, al día siguiente Andrea, que hasta estos momentos vamos a definir como la mujer que pues estaba con su licencia de maternidad, o sea, embarazada, le decía suerte a... No, ya no estaba O embarazada. sea, en ese entonces estaba embarazada. Porque si está en la licencia de maternidad, ya lo tuvo. Sí. Desembarazada. O no hay un Desembarazada. plazo, por ejemplo, de 7 meses a 9 meses que ya no tenga que laborar para estar en su... Bueno, Sí, desconozco ese licencia de aspecto. maternidad, Sí, pero ya no es estás madre, embarazada. listo. Pero no, o sea, de pronto no era como tal la figura de licencia de maternidad, pero sí estaba como ya próxima y, Porque y es se que, había retirado sí, ese era trabajo. próxima porque es ya. que el 25 de septiembre, por si quieren regalarle algo al niño o la niña de la señora Andrea, pues cumple años. Ahorita debe tener ya... Dos Uy, años. ahorita va a cumplir casi 2 años. Bueno, felicitaciones, Casi Andrea. 2 años. Pobrecita también el miércolero que se metió, pero bueno, Sí, continuemos. eso es peor que el escándalo. Sí, porque es que básicamente, o sea, María Alejandra, en otras palabras, no debía ser la mujer que haga estos temas de presunta corrupción, sino que debía ser Andrea, pero pues la suerte, de alguna otra forma, le pasó este aspecto con el tema de la licencia de maternidad y de ser madre. Entonces continuemos, el 15 de abril, o sea, el 15 de septiembre, perdón, un día después de que le haya explicado la tablita de los municipios, de los indicadores, de que también hay congresistas, pues Andrea le decía suerte a María Alejandra, y le dice, venga hermana, o sea, qué chimba, usted va a ser la intermediaria, tenga mucho cuidado porque esto pues es un voltaje en el hijo de madre, ojo se quema. Y María Alejandra pues ahí se reúne con un man que se llama Juan José Oyuela de Invías. Y aquí
hay algo muy importante. Llega un hombre que llegó el 1 de mayo, también otro ministro metido en este ¿Quién mierdero. es ese? Y ese hombre es nada más y nada menos alguien que se pinta de rojo. Y no los labios, sino las Como banderas. El No, es señor Julián Luis... Luis Felipe Martínez. Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco. Alguien que me contaron, me han dicho, no le llaman por su nombre dentro de la Casa de Nariño y le dicen chuspas, alias chuspas. ¿Saben qué significa las chuspas, por ejemplo, en Antioquia? No. La Bolsa. Bolsa. ¿Y por qué le dicen bolsas? Porque pues supuestamente entrega todo en bolsitas negras. ¿Qué entrega? Yo no sé. Pero no, eso no es en sé. Antioquia. Pues yo he En escuchado muchos chuspas en lugares. En el Antioquia. Valle, es en el Valle, porque Luis Fernando Velasco es de Popayán. Ah, sí, O es sea, en el que Valle, fundido. pero también Valle. en otros lugares del Sí, yo he país. escuchado No también en solo Antioquia. el Valle, Sí, no, Chuspa yo he escuchado eso en el Valle. Bueno, pero en otros lugares también le dicen. le dicen alias chuspas En a Luis Medallo Fernando. le dicen talego, respeten. Talego, bolsa, lo que Bolsa. ustedes quieran, Talego. como ustedes le quieran llamar Pero a esa vaina no, que uno pero guarda cosas. Luis Fernando Velasco es de Popayán. Listo, entonces sí, viene se lo de copio, Chuspa. se lo copio. Entonces del Valle, chuspas. Entonces le decían alias chuspas a ese señor que ustedes ahí ven con corbata roja. Ese era el liberal que había llegado al Ministerio del Interior. Y ahí fue cuando le ordenó a Juan José, que se había reunido con María Alejandra, que sacara lo de los cupos. ¿Qué cupos? Los cupos indicativos. ¿Para qué? Para recuperar nuestra querida mayoría. El 21 de septiembre, ya pasadito unos días después de que sucede todo este tema de la tablita, de que Andrea le desea suerte, de que el señor Velasco dice saque los cupos indicativos de lo que sería Invías, llegamos al 21 de septiembre, donde en un almuerzo aquí aparece otra historia, porque es que esto es muy seguidito, marica. O sea, uno piensa que eso de los carrotanques fue aparte, que eso de los congresistas fue aparte, que eso de Iván Name y Andrés Calle fue aparte, y no, Todo marica, está conectado. todo fue a los días. O sea, del 15 de septiembre al 21 de septiembre, ¿qué? Una semana. Básicamente hay una semana. Y ahí es cuando llega nuestra querida... La mujer que le incautaron un celular hace poquito. Nuestra querida Sandra Liliana Ortiz Nova. Y un gran personaje, Iván León Díaz Name Vázquez. Donde ahí acordaron un pacto criminal para el congresista a través de nuestra querida, ¿cómo es que ella era? Delegada, no. El Alta cargo de ella. comisionada para las regiones. Alta comisionada para las regiones. Hágame el favor. Entonces, ahí acuerdan básicamente en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre a las 4 de la tarde, en donde Sandra va y le susurra a Olmedo López el oído. Y le dice, venga, hermano, es que ya hablé con Carlos Ramón. Sí, ese que después se va a ir para Guatemala, para allá, para ocultarse. Que necesitamos Perdón, adicionar. consejera presidencial para las regiones. Consejera presidencial para las regiones. Igual, un cargo de la presidencia de la República para las regiones. Sí, o sea, es Sí. el enlace, o sea, si el Ministerio del Interior es el enlace del gobierno nacional con el legislativo, esta figura de la Secretaría para las regiones es el ¿Con las contacto regiones? directo con los gobernadores, y con, Alcaldes. con los alcaldes y con todas las figuras territoriales. Uno diría en otras palabras, con los clanes. No porque puede En que otras palabras estoy diciendo no, yo. porque es que, o sea, ella es directamente con las personas que están en el poder. Puede que un clan no esté en el poder. O sea, con los que están directamente elegidos en ese momento. Válido. Con algunos clanes, dejémoslo ahí. Exacto. Entonces, Con las regiones. Sandra coge y le susurra a ese señor que ustedes están viendo ahí, que se está sobando la cumbamba. Marica, es que ya hablé con Carlos Ramón. Sí, ese que se va a ir para Guatemala después, pero todo bien. Y me dijo que hay que adicionar 11.000 millones de pesos a un contrato en Repelón. 11.000 millones, hermano, para que lo haga rapidito. Y entonces, pues ahí es donde nace lo que sería la primera solicitud para sobornar presuntamente a Iván Leonidas Name y al señor Andrés Calle, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Representantes. A los 4 días de haber sucedido esta reunión en la casa de Nari, donde es la casa de los colombianos, pero que no entra ningún colombiano que tenga un costal. Yo he estado trabajando allá y eso no pasa. Literalmente no dejan entrar a nadie. Llega César Augusto Manrique. Pero sí salen con costal. ¡Oh! Tan bueno. Con tan chuspas, bueno, ese estuvo bacano ese Ok, remate. estoy fino. Entonces llega César Augusto Manrique, que recordemos es de función pública. Y ahí pues se reúne con nada más y nada menos ese señor que se está sobando la Con cumbamba. Jesús. Con Olmedo de Jesús López Martínez y Luis Carlos Barrento, que era su ficha política dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y otra señora que se llama Ana Carolina Martínez. No es prima mía, ni tía, ni amiga, ni nada. Es desconocida para que la gente no esté molestando, ¿no? No, y su Martínez de por novia que allá. no sospeche, ¿no? Y Porque- ahí ingresaron a la ANT. Ahí se acordaron la liberación de recursos de un convenio que ya habíamos explicado, que Laura lo mencionó, que era el tema de los 100.000 millones de pesos. Y ahí se define una maravilla, un porcentaje de coimas. Julián,
¿Cuánto era ese porcentaje? Días después se supo eso. 7% de cada contrato. Hijo de El 2 de puta. octubre de 2023, Olmedo López ingresó al despacho de César Augusto Manrique Socha en el DAPRE. Obviamente, Olmedo López, director de la UNGRE, César Augusto Manrique, director de la Función Pública, y en el DAPRE, que es una dependencia, la Función Pública es una dependencia del DAPRE, acordaron que Olmedo recibiría 7% de cada contrato, coima para el grupo de Olmedo y 7% para el de César Manrique y Luis Carlos Barreto. 7% de 1.000 millones, de 100.000 millones de pesos. O de un contrato de ¿Sabe qué lo hay 40.000 para ahí? millones. Hágame el favor, le saquenlo mientras yo ¿Uno sigo qué dando la haría con información. esa platica? Y yo me voy para Cartagena. No, pero ¿qué es eso? No, pues yo compro unos carrotanques. El 4 de octubre de 2023. Él Pepe sí con lleva agua 700 potable a la millones es que Guajira. me voy para Señor Cartagena. presidente. No, No, eso Pepe se compraría como 10 cadenas 10 de cadenas. esas. Ahí sí 30 tendría camisas moza, descabezadas. novia, esposa. Hijo de puta, no, mi amor, no, eso es mentira. Mi amor, alícen las Le dan maletas. membresía Por de por Dios. vida en la peluquería. El 4 de Vea, son octubre. o sea, 2023. 2.800 millones de pesos. Hágame el favor. O sea, para el grupo de Olmedo, para César y su ficha en la unidad. O sea, sería casi Luis lo que se Barreto. ganó este señor Name. Y Name, qué gonorrea, weón. Mucha plata. Bueno, el 4 de octubre de 2023, el convenio número 967 CB020-021 del 2023 fue modificado mediante un otro sí, reduciendo su valor y liberando 100.000 millones de pesos que fueron transferidos al Fondo Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres a cargo de la ONGRD. Vamos a ver, pues, cómo se detalla este convenio, este porcentaje, para que ustedes pues vean que, como dice Felipe, no estamos hablando de mondada. Igualmente, se tiene el informe investigador de campo del 11 de noviembre de 2024, suscrito por la subteniente Laura Camila Jara, investigadora criminal de la DIJÍN, donde se obtuvo la trazabilidad del convenio número 9677-CV020-021-2023 y el otro sí número 1 del 4 de octubre de 2023, celebrado entre el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre y la Agencia Nacional de Tierras, a través de los cuales se logró la reducción de 100.000 millones de pesos, quedando su valor luego de esta en 101.584.300.000 pesos. Recursos que fueron a su vez liberados a favor del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres a cargo de la UNGRD. La documentación obtenida corrobora que días después de la reunión ocurrida en las instalaciones de la ANT anteriormente descrita, el convenio fue modificado mediante el otro sí que redujo y liberó su valor. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. El 6 de octubre de 2023 se produjo un intenso intercambio de comunicaciones entre Sonia Rocío Romero y Edgar Riveros Rey sobre la contratación de carrotanques, incluyendo cotizaciones, especificaciones técnicas, empresas invitadas y la identificación de una empresa ganadora, la corporación Yapurutu. Oscar Cárdenas ¿Cuál también era estuvo la idea, involucrado. Juli? Ahí me meto, perdón, y como ya pues lo dijimos anteriormente, la idea era enviar, o sea, le enviaron a Sonia Rocío Romero documentos de muchas empresas, varias empresas, entre esas, no sé, estaba Tecnoaguas, que ahorita vamos a ver también ese tema, y pues la idea era armar como esta licitación falsa Sastre. para que... Una licitación Una sastre. licitación, exacto. A la medida de esa empresa que yo necesitaba que contratar. Exactamente, para que esto pareciera un proceso legítimo, legal, abierto, ¿no? Pero pues finalmente ya sabían cuál iba a ser la elegida, cuál iba a ser la que se iba a ganar el favor, y pues así fue como llegaron a eso. ¿Y quién Fue les iba a a dedo dar? totalmente. ¿Y quién les iba a dar esa coima del 7% por cada contrato? 7% a Olmedo y ¿cuál fue? 6% a... No, 7 para Olmedo y 7 para lo que sería César y su gente. Y Luis Carlos Barreto. Ujú. Qué gonorrea. Que este señor 2.800 Edgar millones. Riveros Rey era como la ficha de Luis Carlos Barreto, era el hombre de confianza de este señor. Y vamos al 11 de octubre.
Bueno, pues luego finalmente el 11 de octubre se emite la orden para adquirir los 40 carrotanques por 29.000 millones de pesos y se le adjudica a esta corporación que veníamos hablando, la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral, Yapurutú. Ese nombre es importante. Después, a los pocos días, Sandra Liliana Ortiz Nova transportó 3.000 millones de pesos en efectivo. Harto, ¿no? O sea, eso debe ser pesado. Que recibió de parte de Olmedo López y Sneider Pinilla para entregarle a Iván Name. O sea, Iván Name recibió 3.000 millones de pesos de parte de Olmedo y de Sneider, y quien se los entregó, digamos que la mensajera, fue Sandra Liliana Ortiz. Ese dinero, digamos que se consideró como pago de una coima y provenía de ciertos delitos que se habían cometido contra la administración pública. De este proceso, digamos que salen las imputaciones formales hacia Sandra Ortiz. Vamos a ver qué sucedió y cómo fue el caso de Sandra Ortiz. Pero, listo, entonces aquí recapitulemos. 11 de octubre ya se va la platica de lo que serían los carrotanques. 11 de octubre. Al día siguiente llega nuestra querida Sandra Liliana Ortiz. Entre el 12 y el 13. Ahí lleva, supuestamente lo que dicen son 1.500 y 1.500. ¿Sandra Ortiz de qué partido? Ah, de los verdes, güey. De los verdes. ¿Y se le iba a llevar la plata a quién? A un verde. Ahí van, no. No un viejo verde, no, aunque no sé. ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? Porque ese man sí tiene más pinta de mafioso. De mafioso, el sí. padrino, se man algo como así. No, y los amigos así. Tiene las gafas de Ñengo Flow, ¿no? ¿No sabes? ¿Y amigo sabe de quién? De Pedro Pechuga. Ah, sí. Otro Pónganse de acuerdo, esmeraldero. porque ya dijeron como Hijo de 10 puta. personajes distintos. No, es que acá hay mucha. Es que ese es el problema con la corrupción. Hay tanta gente que uno dice, puta, ¿quién es el engranaje más grande? Y todos hacen parte de ese relojito. Como sabemos que Mariana no habla mondá, veamos lo que dice la fiscalía frente al papel de Sandra Ortiz en este escándalo. La sala basta para inferir razonablemente que en este momento, como determinador, Carlos Ramón González Merchán participó en el delito de lavado de activos. En efecto, en el asunto su examen y los elementos de convicción permiten colegir que el imputado pudo representarse que, para conseguir el fin perseguido, los funcionarios aludidos de la UNGRD y la consejera para las regiones debían no solo conseguir, sino transportar las altas sumas de dinero que para el caso tienen dos fases, una inmediata y otra mediata. La primera, con la consecución del dinero de origen privado con la obligación de reembolso, de reembolsarlo, origen inmediato, a la postre con recursos de origen público pero ilícito. No de otra forma podría cumplirse la directriz impartida por Carlos Ramón González Merchán desde su posición como director del DAPRI. De allí que su conocimiento en esta instancia procesal fue demostrado en sede de inferencia razonable, lo que impone, como se dijo, modificar la decisión objeto de disenso en este punto, en el sentido de imponer la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión también por el delito de lavado de activos bajo los mismos presupuestos tratados de cara al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal con respecto al cohecho por dar, ofrecer y peculado por apropiación en favor de... En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, usted, Sandra Liliana Ortiz Nova, creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de 3.000 millones de pesos, dinero recibido de los funcionarios de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneider Pinilla Álvarez, derivados de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Leonida Names Vázquez. El dinero ilícito fue obtenido a través de la comisión de delitos contra la administración pública, tales como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.
Al primero que ustedes escucharon es el magistrado Jairo José Agudero del Tribunal Superior de Bogotá, que el día de hoy hizo pues esta audiencia de apelación de la medida de aseguramiento de Carlos Ramón González, que se la ratificó, pero él obviamente está en Nicaragua, entonces... Es Nicaragua, yo siendo Guatemala, mucho huevón. Es Nicaragua, Sí, entonces Nicaragua. pues es algo que produce mucha risa porque bueno, toca capturarlo, pero está en Nicaragua y rechazaron la extradición. Bueno, además de eso, el Tribunal Superior de Bogotá, en nombre de este magistrado, dejó en firme la medida de aseguramiento y también le incluyó el delito de lavado de activos porque determinaron que él fue el que le dio la orden a Sandra Ortiz de llevar estos sobornos. Bueno, luego entra otra vez a escena Edgar Riveros, quien le envió a Sonia unos documentos y correos de empresas como Grupo Hidra SAS, Tecnoaguas SAS, FMO Aguas SAS y Agroaguas para la contratación de unas plantas desalinizadoras. En un audio, Sonia le informó a Edgar sobre la posibilidad de que la empresa ganadora, que era Tecnoaguas, se comunicara directamente con los ganadores para coordinar invitaciones y perfiles. Edgar le responde a Sonia que enviará los contactos al doctor, que se refiere a Luis Carlos Barreto, como hemos venido hablando, y los mantuviera informados de cómo iban a trabajar en equipo. Ahí hubo un intercambio de mensajes entre ellos sobre la documentación y los presupuestos de Tecnoaguas. Tecnoaguas cumple un papel muy importante y vamos a escuchar qué dice la fiscal durante la audiencia sobre esta empresa que finalmente ganó esa licitación. Sí, La o sea, directora... Mari, básicamente Tecnoaguas no fue inocente en todo este proceso porque ahorita pues lo que obviamente está diciendo esta empresa es que ellos eran inconscientes de que esto era un proceso amañado, que ya los habían elegido a ellos, pero pues Tecnoaguas sí está implicada porque, como tú lo acabas de decir, ellos mismos tenían la posibilidad de contactarse con los demás participantes y hablar con ellos directamente, e inclusive eran los que coordinaban como estas propuestas de relleno que tenían los demás participantes para hacer para tener esta fachada de que supuestamente era una licitación, ¿no? Legítima, pero pues realmente no, esta adjudicación nunca fue legítima y realmente fue a dedo y fue Tecnoaguas el ganador porque así lo quisieron. Sí, pues escuchemos qué dijo la fiscal durante la audiencia sobre este tema de Tecnoaguas. Posteriormente, el mismo día, a las 4:13:05 p.m., Sonia le remite un nuevo mensaje de audio a Edgar Riveros. Me surge una duda, Guitar. Tecnoaguas no es la que tenemos como la ganadora de nosotros. No pasa nada en nuestro proceso. A las 4:13:21 p.m., Edgar le responde a Sonia con el siguiente audio. Sí, nosotros la tenemos como ganadora, pero allá va a ser una perdedora. A las 5:31:49 del mismo día, Sonia le escribe a Edgar. Edgar, me comenta el arquitecto, es decir, Oscar Cárdenas, si tenemos contactos del INGE Aguas y Tecnoaguas. Posteriormente, a las 6:04:41 p.m., Sonia le envía a Edgar el siguiente audio. Sí, Edgar, pues estuve hablando con él. Sin embargo, yo le dije que en un rato le pasaba. Él me comentó lo siguiente. Me dice que sí hay la posibilidad de tener los contactos telefónicos para que ellos se comuniquen directamente con la empresa pues que va a ejecutar ese proyecto de desalinizadores, con los que son los ganadores, de cierta manera. Que sería bueno que ellos hablaran directamente para poder coordinar el tema de ¿te acuerdas que él nos habló de un proceso de invitaciones, de perfiles, algo así, que quedamos como perdidos? Entonces, él me dice que la empresa que va a ejecutar eso, pues que son los duros en ese tema. Entonces, que ellos básicamente les irían como diciendo qué documentos se deben hacer o qué se debe
enviar para que queden esos perfiles ya montados. No sé si estoy pensando mal, Edgar, de pronto pues para plantas desalinizadoras podría ser como una ayuda mutua entre ellos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?